Una emergencia terminó en caos cuando dos bomberos municipales resultaron heridos en un aparatoso accidente mientras se dirigían a prestar auxilio. En Quetzaltenango, una pasajera terminó en el suelo después de que el piloto de un bus arrancara sin darle tiempo de subir. Una estadounidense fue capturada en el aeropuerto La Aurora cuando intentaba ingresar drogas ocultas en golosinas y gomitas. Balazos y tensión en Quetzaltenango. 3 presuntos integrantes del barrio 18 fueron capturados tras un enfrentamiento con la PNC. Una niña de 2 años subió sola a un autobús en Turquía sin que sus padres se dieran cuenta. El piloto descubrió todo al escuchar su llanto. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este martes 12 de mayo. Un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. Todo el equipo está preparado para llevarle las noticias, lo más destacado de la jornada. Y doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Victoria Urizar, internacionalista; Roxana Sánchez, periodista; y Germán Galindo, internacionalista. Y hablemos de lo siguiente, ya que fueron más de 8 horas de trabajo para poder controlar un incendio que consumió una bodega y una tienda en el kilómetro 16.5 de carretera a El Salvador. Aunque no hubo personas heridas, las pérdidas económicas son millonarias. Desde las 2 de la madrugada aproximadamente de este martes se empezó a suscitar un incendio en una tienda china, y estos son los escombros a los que quedó reducida tanto la bodega como la tienda, y se ha señalado de que las pérdidas pueden ser millonarias. Hasta el momento no se ha establecido cuál fue el motivo que originó este incendio, pero se sugiere que pudo haber sido un cortocircuito. En este caso, pues algunos de los dueños nos han señalado de que sí tienen un seguro y que es por ello que todavía van a estar a la espera de lo que el Ministerio Público indague con relación a este hecho. Ninguna persona resultó herida. La verdad sí nos afecta bastante. El incendio empezó de las 2 de la mañana. Prácticamente sí es una gran pérdida para nosotros y para mis jefes, ¿verdad? Pues, ¿ustedes a qué hora se enteraron de que esto pasó? Al momento de que ya se había propagado el incendio, nos avisaron, nos tomamos la decisión de venir aquí a apoyar un poco, pero ya se encontraban los bomberos voluntarios aquí auxiliando el incendio. ¿Cómo fue que ustedes pudieron apoyar, o a qué hora llegó usted en particular? Yo aquí estaba a las 4 de la mañana. Ya se habían propagado un 50% de las llamas. Lo que intentamos era mover un poco más unos productos que estaban allá, pero igual ya se nos había quemado demasiado porque se incendió prácticamente todo lo que es bodega y toda la parte de aquí atrás. Ninguna persona resultó herida, pero los bomberos municipales, voluntarios y municipales departamentales trabajaron por más de 8 horas continuas hasta liquidar el incendio, que se propagó en 7.846 metros cuadrados. Desde la 1:30, 2 de la madrugada aproximadamente hasta esta hora, 8:30, 9 de la mañana, donde fue necesario pues hacer uso de entrada forzada por las paredes y pues destruyendo las ventanas para poder ingresar a sofocar dicho incendio. Entonces fueron varias unidades las que fueron destacadas, alrededor de unas 12 o 15 unidades de bomberos voluntarios, aparte de las unidades de bomberos municipales. Por ahora, los trabajadores estarán suspendidos mientras se restablecen, ya que según los dueños, la empresa tenía seguro. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y 2 bomberos municipales resultaron heridos tras sufrir un accidente de tránsito mientras se dirigían a atender una emergencia. Uno de ellos presenta trauma craneal y permanece bajo observación médica. Un aparatoso hecho de tránsito se registró en la carretera privada que conduce a Boca del Monte en relación a bomberos municipales que se dirigían en una unidad de abastecimiento con rumbo a la estación número 2 del Trébol. Los 2 bomberos que iban en esta unidad fueron trasladados al hospital de Villanueva y también al hospital Roosevelt. Nos informan que se encuentran estables. Una unidad contra incendio tipo abastecimiento sufre un aparatoso accidente donde piloto y copiloto se ven lesionados. Son atendidos
rápidamente por unidades de nuestra institución que venían también al lugar. Ellos se encontraban en el kilómetro 16.5 de carretera El Salvador combatiendo el incendio que se da en unas bodegas y se dirigían a cubrir otro incendio, en el cual lamentablemente ocurre este accidente acá, donde los elementos se ven afectados, están estables, son estabilizados acá en el lugar y son trasladados a distintos centros asistenciales para su mejor atención médica. Melvin Cuchil y José Gutiérrez son los bomberos heridos. El primero sufrió luxación en una muñeca y fue trasladado inicialmente al hospital de Villanueva, luego llevado al ICS Ceibal, mientras que Gutiérrez sufrió trauma de cráneo en grado 1, hematoma epidural y quedó bajo observación en el área de choque del Hospital Roosevelt. Aproximadamente 10 años de servicio que tienen ellos acá en la institución, 2 elementos, los cuales se encuentran en la estación más grande, la estación que tiene más trabajo, miembros de brigadas de la Brigada de Incendios Forestales, son elementos miembros de la Patrulla Especial de Rescate y han estado al servicio de la población. Ellos tuvieron el incendio en horas de la madrugada y se dirigían a otra emergencia. Ambos bomberos están estables. Con imágenes de Byron Baiza, para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Bueno, una situación sumamente compleja la que se ha vivido desde la madrugada con este incendio en el kilómetro 16 de ruta a El Salvador y el trabajo arduo que han realizado los bomberos. Las causas son inciertas, como la mayoría de incendios en este país, nunca se sabe. Victoria, siempre se habla de cortocircuitos, de veladoras, pero nunca se puede establecer una verdadera causa. Y acá, curiosamente, que se da todo en la madrugada. Claro, yo creo que aquí es importante que desde una visión estatal reflexionemos en la importancia de la prevención y los protocolos existentes que existen, por ejemplo, para la prevención de accidentes industriales, cuando tienes almacenamiento de productos que son altamente inflamables, cuáles son los protocolos de acción para prevenir este tipo de incidentes que después se vuelven caos y catástrofes que después tienen que atender las autoridades públicas. A veces es mucho más barato prevenir que después tener que actuar para eliminar una amenaza que pudo haberse extendido y gracias a Dios en ese momento pues no hubieron víctimas humanas, pero las víctimas fueron cuestiones de empleos, o sea, las personas que van a quedar suspendidas laboralmente en los procesos en que el seguro responde. Y qué bien que estas empresas tienen los seguros necesarios para poder recuperar la inversión, pero hay que reconocer que el sector privado al final es un sector empleador. Entonces no solamente es el dueño el que sufre las consecuencias, sino también los trabajadores. Es una cadena, al final de cuentas, que termina pasando factura a todos. Y hay que resaltar también, Roxana, no solamente el tema del incendio, las pérdidas económicas, lo que significa para los trabajadores, que ellos mismos lo señalaban en el testimonio, lo que ha ocurrido con los bomberos. Ellos seguramente iban a una velocidad para atender una emergencia, pero sabemos que esta carretera privada tiene algunas cuestas, algunas vueltas que si no se toman de una manera correcta pueden terminar en este tipo de situaciones, en accidentes. Sí, mira, aquí has dicho tú algo muy importante, tal vez yo lo podría resumir en una frase. Mientras la gente huye del peligro, los bomberos van a sacar a personas que están en peligro, ¿verdad? Entonces, que haya pasado este accidente es lamentable porque seguramente ellos iban con ese afán, con ese deseo que tienen los bomberos de ir a auxiliar a alguien, de ir a ayudar a su prójimo, ¿verdad? Porque la profesión de ellos es una profesión de corazón, ¿verdad? Y yo al menos me alegro de que están estables. La persona, el varón que tiene un golpe epidural, eso quiere decir la columna, ¿verdad? Y un golpe craneal, pues que se recupere pronto, que estén bien. Y sabemos que los bomberos aman su profesión, ¿verdad? Entonces esperamos que realmente se recuperen para que puedan hacer lo que les apasiona, salvar vidas. Y muchas veces estos accidentes de los cuerpos de emergencia ocurren porque las personas que van en otros vehículos no les ceden el paso. Acá no se sabe la situación, pero pudo haber sido también que un vehículo no le proporcionaba el espacio suficiente para que este vehículo pudiera avanzar. Iba a la cobertura de una emergencia, un incendio también que se estaba reportando, Germán. Sí, no sabemos, ¿verdad? No sabemos, no tenemos imágenes de qué fue lo que sucedió. Sin embargo, no me parecería extraño. Es una carretera que, dependiendo la hora, se mantiene muy sola también. Entonces, chocar o tener un accidente
pues puede ser complicado a menos de que de verdad ocurra alguna imprudencia de parte, ya sea de quienes iban manejando, porque a pesar de ser bomberos, pues en algún momento se pudieron haber distraído o venían cansados o venían con la ansiedad hasta arriba y pudieron haber cometido un error a la hora de manejar, o pudo haber sido otro conductor, y yo creo que eso sería todavía peor, pero sí habla de, o por lo menos vale la pena hablar de los recursos que tienen los bomberos. Si bien en este caso se tardaron 8 horas, lograron apagar el incendio y no hubo daños o por lo menos personas lastimadas, creo que sí es importante ahora, antes, porque siempre lo decimos en este programa, prevenir antes de que exista una tragedia a nivel o una magnitud muy grande. Las municipalidades, que son las que tienen a cargo los departamentos de bomberos municipales, pues revisar cómo están las motobombas, revisar los recursos. ¿Qué pasa si este incendio se hubiese pasado a los siguientes comercios, a viviendas? Porque recordemos que la gente no piensa en dónde voy a poner mi vivienda. Aquí la gente vive donde quiera. Y hay veces donde incluso parquean los carros en donde hubiesen podido llegar las motobombas, o pudo haber sido algo más grande. Hay hasta casas y creo a la que par es de momento, gasolineras. es momento de las municipalidades de revisar, darle mantenimiento a las motobombas, ver los salarios de los bomberos, porque creo que esto es una alerta para evitar accidentes a futuro. Y las municipalidades, que son las que autorizan las construcciones, ¿cuándo van a exigir que haya ese tipo de alarma que activa que el agua caiga cuando hay humo? ¿Verdad? Que lo hemos visto, nosotros lo hemos visto en las películas. Sale el humo, soy una alarma y empiezan como regaderitas a caer. Pero si no tenemos hidrantes, sí. es pedir mucho, Roxana. Tenemos que ir a la pausa, regresamos en breve. Imágenes captadas en el sector de Puente Carlín, en La Esperanza, Quetzaltenango, evidenció un nuevo caso de imprudencia en el transporte colectivo. Una cámara de seguridad registró el momento en el que el piloto de un bus urbano arranca la unidad cuando una pasajera aún intentaba abordar. La mujer pierde el equilibrio y cae bruscamente sobre el asfalto, mientras el conductor continúa su marcha sin detenerse para auxiliarla. Testigos solicitan a la Policía Municipal de Tránsito identificar la unidad involucrada y aplicar sanciones ejemplares. Se espera que el video permita a las autoridades actuar de oficio contra el responsable. Esta práctica de arrancar el bus antes de que uno suba es antigua y nunca han hecho nada, y accidentes han ocurrido muchísimos a lo largo del tiempo, Roxana. Mira, y cuando tú les preguntas a los pilotos, porque yo uso transporte y les pregunto, mire, ¿y usted qué ella? Una vez le dije, mire, le urge ir al baño, ¿qué? ¿Por qué va tan rápido? Atrás de usted hay vidas humanas. Y lo que te contestan la mayoría, porque he ido sondeando, es, tenemos tiempo. O sea, hay una presión por cumplir ese tiempo, llegar donde se bajan, que se baja el ayudante, tira la tarjeta y es horrible. Pero te deja claro, a mí lo que me indigna es la total indiferencia del conductor. O sea, él seguramente, todo el mundo gritó, todo el mundo debe tener una reacción, a él no le importó, siguió. Le valió. Y otra Sí. respuesta que te dan también es, si no le gusta, tome otro bus. Es la educadamente, clásica. ¿no? No, la clásica es, si no le gusta, tome taxi, ¿verdad? Esa es una mentalidad de pobre. Como él no puede pagar el taxi, te reta a ti a que tú lo pagues, ¿verdad? Sí, es injusto. Es Injusto lo que injusto. tienen que enfrentar muchos Sí. usuarios, porque, a ver, estos conductores, muchas veces jóvenes, imprudentes, no se dan cuenta que ellos en algún momento pueden llegar a ser los usuarios, o en algún momento también van a llegar a una edad en donde no van a guardar el equilibrio y van a necesitar tiempo y ayuda para subir esa grada, que hoy puede ser insignificante, pero en un par de años va a costar. Claro. A ver, primero no son todos. Yo no he tenido una mala experiencia, si te digo. Cuando yo marque en mi conteo te aviso cuando encuentre la excepción. Lo digo porque sí he hablado con gente que yo incluso he criticado el servicio de transporte público toda la vida, y en un momento sí me hicieron saber que no todos los pilotos pues tienen ese tipo de actitudes, porque Tal vez hay han usado señoras, Transmetro nada más. bueno, no, yo son digo los únicos que son educados. bus de aldea, o sea, de bus de aldea, donde me han contado que incluso el piloto defiende a las señoras mayores, porque a las señoras mayores son las primeras a las que jalan para bajarlas cuando ya están haciendo fila, más ahora que hay escasez porque han subido los precios. Entonces, lo primero es eso, pero hablando específicamente de este caso, sí, definitivamente yo creo que se tiene que hacer una investigación, ver quién es la persona y sancionarla. Probablemente no tiene licencia, no me extrañaría, o que tenga una licencia de otro tipo. Tampoco sé si tendrá permiso para tener una unidad de transporte de este tipo. Y bueno, ver qué fue lo que sucedió, porque en este caso también pensaría, no es responsabilidad de la víctima, pero sí
creo yo que debemos todos de tener esa precaución, porque si sabemos cómo son o cómo suelen ser este tipo de transporte público, de transporte colectivo, pues tener el cuidado, ¿verdad? A veces por decir, me subo. Es que a veces y el no te dan piloto le tiempo, grita a es que- uno, ya no. Es que te van No, no te dan acelerando. tiempo. Es Por que eso te no te digo, da si ya- tiempo. pero eso ya lo sabes tú, Sí. ya lo sé yo, Sí, ya lo pero sabes mira, tú. ¿qué te queda? Entonces, arriesgarse, tirarte, Es que no no sé- te estoy diciendo que sea culpa de ella, definitivamente Pero no. tirarte Pero es que es arriesgarse muy ya- difícil ya porque te lleva mucha aceleran. responsabilidad de O sea, nuestra vas parte. poniendo el Tú vas pie bajando Está bien. y te aceleran. Y Eso es entonces riesgo, el eso es desequilibrio. riesgo. Y eso es lo que digo, pensátelo dos Es muy veces, difícil. porque entonces por querer irte en este bus y no irte en el siguiente, podés parar en el X y No, pero Mira, llega a mí- hasta a mí- bajarte a va a mí- ser peor parar en el X que tomar el A bus. mí me ha tocado decir, mira, hasta que no pare, no me bajo. ¿Y sabes qué han hecho varios, porque llegó mi conteo? Siguen, no quiero bajar, o sea, Y te dejan en la siguiente, Sí, te dejan en la siguiente Bueno, ni parada. siquiera hay paradas. Sí, donde les da quieren. la gana. Que es peor, irte al X con una lesión y no sí, trabajar. pero por eso te digo, tú quieres decir, o que nos tiramos del bus para bajar, o cuando le decís, mire, pare, quiero bajar, y no te para. ¿Qué opción nos das ante Yo lo esta que quiero decir es, realidad? hay que tener cuidado. Sí, Nada es complicado. más, eso es Bueno, lo que quiero vamos a decir. hablar de otro tema, ya que una mujer de nacionalidad estadounidense fue capturada en el aeropuerto internacional Aurora tras ser sorprendida intentando ingresar al país drogas en presentación de golosinas. Según el informe policial, la detenida, identificada como Kayla, de 31 años, transportaba 220 empaques de gomitas con hongos psicotrópicos y marihuana, además de otros productos que presuntamente contenían heroína. Las autoridades indicaron que la droga tendría como posible destino Antigua Guatemala, por lo que la investigación continúa para determinar si existe una red de distribución detrás del caso. Bueno, y es que esta mujer iba a una fiesta, por eso llevaba todo este tipo de mercadería en su poder, pero hay muchas dudas alrededor del caso. La procedencia del destino original de esta mujer, pasó un aeropuerto, pasó controles, ¿cómo es posible que logró burlarlo y justo aquí en Guatemala ha sido detectada? Claro, no, esto, bueno, para empezar, dice que la seguridad en Guatemala sí se está implementando a nivel de aeropuerto, cosa que es favorable, pero algo que creo que tenemos que destacar es no entendemos también de qué estado venía la persona norteamericana, la persona estadounidense en este caso. Hay estados que tienen libre comercio de este tipo de estupefacientes. Y es ¿verdad? legal. Es legal. Aquí el asunto es que ellos también tienen que tener protocolos para evitar que vayan a otros destinos en donde es ilegal. Y yo creo que ahí fue un problema del país de origen que dejó que ella pudiera trasladar estos productos hacia un país en donde definitivamente era ilegal. Entonces, aquí miramos como esta necesidad de que se conozcan las normativas y leyes de los países destino dentro de los aeropuertos para poder prevenir que sucedan esas situaciones. No sabemos si esto fue para una fiesta o para consumo, para venta. Se tiene que hacer una investigación por medio de las autoridades que deben Sí, realizarlo. lo de la fiesta era sarcasmo, ¿verdad? Era porque son gomitas y los Sí. dulces y todo, Sí. pero hay algo importante. Uno, seguro, Sí, va a haber una uno no puede alegar ignorancia en este tipo de cosas y, No, y claro. las leyes se aplican. Claro, no, y ella va a tener que ser sentenciada por las autoridades guatemaltecas porque intentó traer estupefacientes y drogas ilegales hacia un territorio donde van a haber consecuencias. Por supuesto que normalmente cuando se trata de una extranjera van a tener que activar los protocolos, los consulados del país de origen. Y bueno, dejamos por un lado este tema para hablar de las cámaras de vigilancia que han captado un asalto en una tienda ubicada en el sector de Santo Domingo, Cantón Paoj, esto en San Sebastián, Retaluleu. De acuerdo a las grabaciones, un hombre ingresó al negocio y bajo amenazas despojó de 2 teléfonos celulares a la encargada del lugar. Sin embargo, la víctima reaccionó rápidamente y utilizando un tubo de metal logró enfrentarlo, obligándolo a salir corriendo del establecimiento. En las imágenes se ve el momento en que el individuo abandona el negocio tras la reacción de la mujer, mientras vecinos del sector alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido. Según versiones de vecinos, en su intento por escapar, el sujeto se refugió en una vivienda ubicada en el cantón Pajosón, donde únicamente se encontraban una mujer y su pequeña hija. Con el apoyo de agentes de policía municipal y elementos de Policía Nacional Civil, el hombre fue retenido y posteriormente trasladado hacia la subestación correspondiente. El detenido fue identificado como José Giovanni Morales Sacor, de 22 años. Y bueno, este tubo ha sido el que salvó a esta mujer. Qué gallardía la que tuvo también para enfrentarse al delincuente. Mira, yo creo que viendo el video tal vez no es la primera vez que la asaltan.
O sea, para que ya tengan el tubo ahí es que ya los habían asaltado, pobres, ¿verdad? Pero estás viendo que es un joven. 22 años, sí. Sí, o sea, está desperdiciando su vida. Ahorita, ¿cuánto Iba por tiempo? gomitas también. Dios mío. Gomitas y dulces. Sí, ¿verdad? Pero de una vez dijo, y de paso me llevo de premio los celulares, ¿verdad? No, ahí es donde te dice algo, ¿verdad? O sea, los guatemaltecos tienen que ver también cómo se defienden. Por eso yo pienso, cuando me dije, no, esta señora ya estaba preparada, ya sabe que la van a asaltar, por eso va retrocediendo para llegar a su tubo, ¿verdad? Pero es muy triste que un joven a esa edad haya desperdiciado, porque ahora ¿cuánto? No tenemos aquí nuestros expertos, pero ¿cuánto le van a dar por intento de robo? O robo, no, realmente robó porque salió huyendo, ¿verdad? Desperdicia años de su vida. Y No vale la algo pena. también que ayudó a que esta mujer reaccionara de esa manera es que no se ve que este joven llevara algún tipo de arma. Eso iba a decir, arma blanca, dice la nota. Eso, para mí, mi conclusión sería, no es todavía pandillero, porque normalmente las pandillas pues tienen armas de fuego y obviamente ya sea robadas o de cualquier forma conseguidas ilícitamente, y con eso es que cometen sus delitos. En este caso fue con un arma blanca, probablemente era un patojo que o no tiene oficio o nunca terminó de estudiar, qué sé yo, por X o Y razón quería cometer esto, al final incluso se asustó cuando vio un tubo, sabiendo que él llevaba un arma blanca. Entonces, a mí, perdón por lo que voy a decir, pero en este caso, a mí lo que me genera es mucha tristeza y decepción pensar que va a terminar en el lugar donde va a terminar de formarse como un marero, como un terrorista, en vez de que tenga otra opción en donde ir a reformarse, de cualquier forma, porque es un desperdicio, es triste, porque entonces sí, se le va a arrestar porque se le tiene que arrestar, se le debería de enjuiciar o los debidos procesos que no sabemos si va a hacer y no sabemos si va a entrar al bote o a la prisión, pero en este caso, si entrara, va a ser lo peor que le puede pasar a él y a nosotros, porque va a ser un terrorista más. Sí, situación lamentable, definitivamente, que los jóvenes se vean involucrados en este tipo de situaciones. Y hablemos de precios de combustibles, porque registran una importante baja en Guatemala durante la semana del 12 al 18 de mayo. Según el informe del Ministerio de Energía y Minas, la gasolina superior y la regular disminuyeron 1 quetzal con 77 centavos por galón, por lo que sus nuevos precios sugeridos en la modalidad de autoservicio se ubican en 37.56 y 36.56 respectivamente en la ciudad capital. El diésel registró la mayor reducción con una baja de 2 quetzales 12 centavos, fijando su precio en 33.81 por galón. Las autoridades indican que esta disminución representa una corrección parcial tras los aumentos reportados la semana anterior. Los precios pueden variar en el interior del país, donde Flores Petén mantiene los costos más altos, mientras que Puerto Barrios y Zabal reportan las referencias más bajas. Con esta información, la pausa y volvemos aquí en Impacto Directo. Una estructura criminal de origen salvadoreña que operaba en Quetzaltenango mientras llevaban a cabo una diligencia de investigación. Los agentes fueron atacados a balazos por 3 presuntos pandilleros, quienes fueron detenidos. Los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA capturaron a 3 presuntos pandilleros del barrio 18 de nacionalidad salvadoreña, esto luego de un enfrentamiento armado en la diagonal 3 de la zona 3 de Quetzaltenango. Según la Policía Nacional Civil, esta estructura pertenece a un grupo criminal de origen salvadoreño que opera en el occidente del país. Los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas acudieron al sector de la diagonal 3 de la zona 3 de Quetzaltenango, derivado de mucha información y denuncias de los ciudadanos sobre presencia de integrantes de Mara, de origen salvadoreño en esa localidad. Se captura a Kevin Alexander, de 25 años, Susana Aldana, de 25, y a José Manuel Pérez, de 22, alias El Inquieto. Según una base de datos, pertenecen a la clica Jover Vatos Locos Sureños, una estructura criminal de El Salvador. Los 3 son de origen salvadoreño. Al ver la presencia de la policía, intentaron escapar e incluso dispararon en contra de la policía. Durante el operativo, los 3 presuntos mareros resultaron heridos y fueron trasladados bajo custodia policial al Hospital Regional de Occidente. Además, se confirma que ningún agente de la Policía Nacional Civil resultó lesionado. Las autoridades informaron que tras tomar el control de la vivienda que allanaron, se ha decomisado 2 pistolas de calibre 40, 2 cargadores y 3 teléfonos celulares, reportó Lucero Zapalú.
No es la primera vez que en nuestro país son ubicados ciudadanos salvadoreños que pertenecen a estas estructuras criminales, y lo que ha ocurrido en Quetzaltenango debe llevar a investigaciones profundas, Victoria, para establecer si hay otras personas que estén relacionadas con estos criminales. Claro, yo creo que aquí es una buena oportunidad inclusive para la República de Guatemala a empezar a analizar las redes transnacionales que existen en la región. Creo que va a ser muy importante el contacto inclusive que se tenga con la administración de El Salvador para poder realizar todas las investigaciones competentes y ver de qué forma se están organizando desde Guatemala. Yo creo que no hay que perder el enfoque de que al final el crimen organizado tiende a tener tendencias transnacionales, y el hecho del país de origen de las personas delincuentes no debe alterar el proceso de investigación, sino más bien ver el enfoque de cómo prevenirlo. Entonces, yo quisiera que incluso hacer un énfasis en que no se vuelva una noticia con una tendencia xenofóbica, sino realmente comprender de que los mismos problemas que tenemos en Guatemala son regionales a nivel centroamericano. Entonces, el trabajo que tienen que hacer las autoridades tiende a tener contacto con las autoridades de los otros países para poder evitar la expansión de estas redes. Y bueno, los salvadoreños que pertenecen a estas estructuras criminales sabemos que comenzaron a migrar a raíz de las políticas establecidas en su país, buscando destinos en donde establecer sus bases de operación, y Guatemala ha sido el destino de muchos de ellos que han sido detenidos, deportados a El Salvador, pero siguen todavía por acá. No, es lo más triste, y ¿sabes qué? Se van a establecer a los barrios de gente que tal vez no estaba acostumbrada a eso, o que incluso ni sospechaba, que ahora también ya es como que no sabes quién es tu vecino, el de la par, y está ahí. Entonces, y mira, se nota el nivel de violencia que tiene esta gente, porque solo vieron a los policías y los recibieron con ráfagas de sus armas. Entonces, es complicado. Aquí espero que eso no solo sean 3 que agarraron, sino sigan revisando y sigan capturando este tipo de personas, ¿verdad? Porque yo creo que suficiente tenemos con los terroristas aquí para que nos los estén mandando de otro lado o se vengan a establecer aquí, porque a la larga la gente que vive a la par de ellos se van y se establecen en los barrios, y es como se empiezan a apropiar de ellos. Pero fíjate que eso es bueno que lo digamos, porque la nota dice, recibieron información relacionada con una vivienda que se utilizaba para estos delitos. Sí. Es importante hacer la denuncia, lo hemos dicho muchas veces aquí, que si está viendo que en una vivienda, ya sé que por temor, y no obviamente no podemos decirle a la gente, pues miren, no importa su vida, no importa, sí. No, pero por temor mucha gente no lo hace, pero hay veces que gente sí se atreve a poner una denuncia, y estos son los resultados. Al final logran la captura de 3 pandilleros más, que si bien, claro, no tiene nada que ver con la nacionalidad, como lo dice Victoria, porque al final sí se sabe que estas pandillas nacieron en los Estados Unidos, de mucha población salvadoreña que se fueron después a instalar allá, y que por eso, por las políticas de priorizar la seguridad de la ciudadanía, no por decir como persecución de pandilleros, sino quiero decir por priorizar la seguridad de sus ciudadanos, es que esta gente está huyendo para acá. Entonces sí, debería haber una política de prevención, obviamente, pero también de parte de nosotros poder hacer las denuncias correspondientes. Yo diría también que fue el accionar de estos elementos policiales de la DIPANDA efectivo, porque claro, en otras situaciones posiblemente no hubieran podido reaccionar y estaríamos hoy hablando de una fuga. Ya sabían en dónde estaban los pandilleros y no querían hacer nada. En otras situaciones ocurre. Entonces, en este caso, sí, como le decís, Alexis, pues es importante resaltar su labor, ¿no? Porque al final ponen en riesgo su vida. Sí, y compartimos que es su trabajo, su responsabilidad, lo que han elegido hacer, pero muchas veces también los policías, como hablábamos al inicio, bomberos, que ponen en riesgo su vida y están siempre en una cuerda floja, y enfrentarse a delincuentes que muchas veces tienen mejor armamento, equipamiento, y esto los pone en una seria desventaja. Claro, y esto es algo que tenemos que analizarlo desde que tenemos que proteger a los que nos protegen. Y realmente el tema de financiamiento para esas entidades que al final son las que actúan al momento de una emergencia o al momento de inclusive enfrentarse a grupos criminales, deben contar con el financiamiento necesario para tener no solo el armamento, sino la preparación suficiente para evitar que esto reaccione después en una tragedia y tengamos que lamentar la pérdida de personas que están dentro de la sociedad civil para defendernos y para poder asegurar que cualquier tragedia pueda ser no solamente prevenida, sino de alguna forma
darnos una solución efectiva a todos los ciudadanos y hacernos sentir cómodos. Tenemos que ir a la pausa. Gracias por acompañarnos en esta noche. Volvemos en Guatevisión. Y Carlos Ovidio Acevedo, quien enfrenta un proceso penal por haber embestido varias veces con su vehículo a Larkin Morales, no acudió a una audiencia este día porque no fue trasladado por el sistema penitenciario. Los abogados de la víctima buscan que se dicte medidas cautelares a las cuentas bancarias del sindicado. La solicitud que se dirige al juzgado tiene como objetivo lograr medidas precautorias. Esto está orientado a garantizar una posible reparación digna en caso de esto llegue a juicio, y el objetivo, tal como lo dije, es tratar de garantizar que exista bienes suficientes para esta posible reparación digna. Esta es la petición que la familia de Larkin Morales hará al juez Maximino Morales a través de su abogado. La petición busca que se dicten medidas cautelares a las cuentas bancarias de Carlos Ovidio Acevedo, quien enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa. Cámaras de seguridad documentaron en septiembre de 2025 cuando el vehículo conducido por Acevedo arrolló en repetidas ocasiones a Morales, quien manejaba su motocicleta. La petición de la familia de Morales deberá esperar un día más, esto debido a que el sindicado no fue trasladado a torre de tribunales por parte del sistema penitenciario y el juez decidió aplazar la audiencia. Ante esta situación, el juez Maximino Morales indicó que era necesaria la presencia de Acevedo y resolvió suspender la audiencia y se trasladó para este miércoles 13 de mayo. Desde la audiencia de primera declaración, la defensa de Carlos Ovidio Acevedo ha buscado llegar a un acuerdo con la familia de Morales respecto a un pago económico, pero no se han alcanzado consensos. La decisión de la petición será resuelta por el juez Maximino Morales, quien además programó para este 2 de junio la audiencia de etapa intermedia contra el sindicado, quien escuchará la investigación realizada por el Ministerio Público. Debido a las fuertes heridas sufridas por Larkin Morales, paramédicos tuvieron que amputarle una de sus piernas, la cual fue bastante afectada al momento de ser arrollado. Con imágenes de Javier González, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Y bueno, una situación muy difícil a que se ha enfrentado alrededor de este caso, pero el pedir a estas alturas inmovilizar las cuentas, siento que se va un poco tarde, porque no sé, pudo haber hecho ya los movimientos necesarios para no tener ningún tipo de recurso y no cumplir con esa obligación de pagar la recuperación de Larkin. Buenas noches. Puchica, don Robert. Tipo de cosa para poder evitar luego tener que hacer lo que debe hacer con la víctima, ¿verdad? Él tiene responsabilidad que va más allá de una responsabilidad sumamente legal, una responsabilidad económica con un joven que por supuesto va a tener asuntos que resolver, no solo a médicos, sino también en su capacidad para poder trabajar en un tiempo en lo que dura su recuperación. Entonces, sí, es lamentable que se haga hasta ahora. Esperemos que esta solicitud sea no solamente aceptada, sino tenga el destino que están buscando o el objetivo que están buscando los abogados del joven. Y bueno, será mañana que nuevamente deba presentarse este individuo, pero el consenso, los acuerdos para ese pago, ese resarcimiento, Roxana, no se trata de una limosna, se trata de una responsabilidad acá y también establecer, creo yo, las causas de por qué no fue trasladado por el sistema penitenciario, qué problema hubo en cuanto a logística. Porque comúnmente cuando no se presenta el abogado de la persona que no se presentó, presenta una excusa, ¿verdad? Valga la presenta y presenta ante el juez y el juez decide, ¿verdad? Entonces es preocupante porque sabemos que esta persona tiene vínculos dentro del sistema de justicia. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar que por conectes, digámoslo usando el término chapín, por cosas económicas, gente de escasos recursos está buscando cómo garantizar que este hombre se haga responsable de eso. Ahí están viendo lo que fue capaz de hacer, también la falta de acción de las autoridades, pero volviendo al punto, es clave de que no se esté prestando el sistema judicial a hacerle un favor a esta persona, ¿verdad? Tienen que ponerse en el zapato de los otros, porque el perder una pierna no es nomás. ¿A quién le gustaría que un sistema de justicia no le garantice un correcto resarcimiento, un justo resarcimiento por haber perdido su pierna? Pero no es solo el hecho, o sea,
perder la pierna, es porque alguien... Se la quitó, o sea, alguien no la se la- perdió se la porque quitó, sí. no, Por se la eso que lo quitaron. rezarse. Pero la información que estaba leyendo es que se suponía que iban a llegar a un acuerdo económico fuera del juicio. Y fue después de que no se llegó al acuerdo que ellos solicitaron congelar las cuentas bancarias. A mí lo que me da a entender es no llegar a un acuerdo y en algún momento existió ya sea la precaución de parte de la defensa o la amenaza de parte de la defensa del que está sindicado de decir, bueno, entonces si usted no quiere aceptar esto, a lo mejor después ya no va a haber dinero en esas cuentas. Y por algún comentario así es que de a ellos salió la iniciativa de decir, miren, tenemos el riesgo de que esta persona, como no llegamos a un acuerdo, cuando la Corte lo sentencia a hacer un resarcimiento, ya no vaya a haber dinero en la cuenta. Entonces, por favor, tomar una acción de prevención. Pero como lo dice Roxana, sabemos de que esta persona tiene vínculos con el sistema de justicia, sabemos que es una persona de una clase adinerado, apoderado, por lo menos que tiene los recursos para que la justicia trabaje para él. Como sabemos que la justicia en este país trabaja para el que tenga dinero, y yo creo que lo está viendo la familia, lo está viendo la defensa. A ver, no y hay está una tomando cantidad, precaución. porque No, sería no hay una absurdo cantidad, decir pero una se cantidad, llega. pero el que le haya amputado una pierna, el que le haya provocado el daño psicológico, hablábamos también, Roxana, en su momento, que es un joven que estaba estudiando, que tiene familia y que ya no va a poder valerse por sí mismo. O sea, la Muy vida difícil. de él fue totalmente alterada. Por eso yo les pido a los televidentes, salga mañana y regrese a su casa sin una pierna. ¿Qué le va a significar esto? ¿Verdad? Y esta persona no tiene conciencia, tiene cero amor al prójimo, cero compasión. Tenemos que hacer la pausa. Siga aquí en Guatevisión, regresamos después de estos mensajes. Una niña de tan solo 2 años viajó sola durante unos minutos tras el descuido de sus padres. El conductor de la unidad notificó el incidente y finalmente fue reunificada con sus padres. Esta es la historia. Una familia vivió minutos de terror al percatarse de que su hija de tan solo 2 años había desaparecido sin dejar rastro en una comunidad de Turquía. Una cámara instalada dentro de un bus documentó el momento en que la pequeña entró con su andar infantil a la unidad que se hallaba estacionada, sin que el conductor ni los padres lo notaran. Segundos después, se observa que el piloto ingresa al bus, cierra la puerta y avanza. Luego de unos segundos, escuchó el llanto de la pequeña, lo cual lo obligó a detenerse, pues vio que se encontraba viajando sola. La menor se encontraba escondida entre los asientos mientras sollozaba. Entonces, el piloto trajo a la niña e hizo el reporte a las autoridades para localizar a los padres, quienes, asustados, contaron que se encontraban distraídos cerca de una parada cuando ocurrió el incidente. El conductor del bus permaneció con la niña hasta que fue reubicada con sus padres. El incidente ocurrió el pasado 7 de mayo y ha traído a la conversación en redes sociales la importancia de que los adultos no descuiden a los niños, ya que en un segundo puede ocurrir una tragedia, aunque en este caso, afortunadamente, la niña volvió a los brazos de sus padres. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Qué situación tan complicada y qué difícil ser papá, porque no se puede pestañear, no se puede ni siquiera voltear la mirada. En un segundo pueden ocurrir situaciones como la que estamos viendo acá y afortunadamente esta niña está sana y salva, Victoria. No, claro, realmente a mí me pareció muy acertada el comportamiento del piloto, que al momento en percatarse que había una menor de edad, pues no solamente la atiende, sino que también su autobús contaba con cámaras de seguridad que podían estar filmando en cualquier momento el incidente, porque hubiera sido una situación un poco complicada si no tenía la evidencia para demostrar que efectivamente la menor subió por su cuenta sola hacia el autobús y se ubicó en los asientos de atrás y él no se pudo percatar, la niña estaba callada. Los accidentes pueden suceder, pero es sumamente importante que las personas que son las tutelares del niño, en este caso los padres, estén siempre pendientes del menor, porque al final, como se dijo en la nota, un niño o una niña pues toman decisiones muy traviesas en cualquier momento y uno como adulto es el responsable de lo que suceda. Los niños son muy inquietos, son traviesos, quieren experimentar, descubrir cosas y es el reto de papá, de mamá, el estar siempre con los ojos muy abiertos y utilizar hasta el sexto sentido, Roxana.
Sí, la mamá siempre lo tiene más desarrollado, dice mi papá. No, pero mira, el punto aquí es, no es tanto travesura, ella está descubriendo el mundo, ¿verdad? Ella está caminando, ella no puede medir el peligro, ella no sabía lo que está haciendo, se encaramó, está aventurado. Mucha gente lo toma como travesura, pero realmente a esa edad lo que los niños están haciendo es descubrir. Son caminar, aventuras en pañales. cabal, sí, así se llamaban esas, Sí. ¿verdad? Aventuras en pañales. A mí sí me gustó la actitud también del piloto, porque la trata con delicadeza, le empieza a hablar como calmate, Probablemente es siéntate padre ahí. también. Sí, seguramente es papá, tienes razón. Entonces, ahora sí, estos papás, oye, pues ellos dicen unos segundos, pero realmente si miramos el video, no son unos segundos, ¿verdad? Entonces, quién sabe, han de ser tal vez papás primerizos, pero ahí tienen para aprender, miren. No le quiten los ojos de encima a sus hijos. Sí, terrible, ¿no? ¿Cómo aprender de esa manera? Con este susto, eso va a quedar de ¿Qué de te puedo anécdota. decir yo, Alexis? Aquí creo que solo vos sos papá en este plató ahorita. Ya hablé de mi experiencia de maestra. De maestra, sí. Yo creo que igual no es lo mismo. A mí se me perdió no es lo mi hijo mismo, pero también. A mí se me perdió mi hijo, así que yo creo entiendo que a los yo me papás. perdí también de mis Sí. papás en algún momento, y es que pues, el cansancio, la distracción, Y- sea lo que sea, pero sí, o sea, Y no, al y no final era hay por estar excusa. con el celular. Claro, no hay, O sobre sea, todo hoy sí. en día con el celular, pero antes no, Sí. no era la distracción. Pero si estás en la calle, sí, doble atención desde que salís y sabes que estás en la calle. Y qué bueno que ocurrió en un país, bueno, porque esto ocurre en otros países y no la cuenta la nena, porque ya sea no se da cuenta el piloto hasta que llega o porque se aprovecha la gente. O si el ¿verdad? bus Y- hubiese ido con gente también, con Sí, con yo creo que se hubieran dado tripulantes. cuenta. Estamos hablando de Turquía, ¿verdad? Es un país que todavía es Europa, entonces creo que se hubiera dado cuenta y alguien hubiera dicho algo, probablemente. Entonces, pero sí, si estás en la calle con tus hijos, yo que no soy papá, lo primero que se me ocurre es estoy en la calle, doble protección a mis hijos o doble atención. Ahí sí no hay excusa, ¿verdad? Sí, esto nos llama a la reflexión, nos invita a verificar, de verdad, créame, todos los protocolos que se tienen. Si mamá por alguna situación deja de tener los ojos sobre los niños, entonces papá, ¿qué hace? O si hay otro integrante de la familia que también pueda reaccionar ante estas situaciones, porque los niños son niños y lo que quieren es descubrir el mundo. Vamos a la pausa y volvemos. Nos llegamos así al final de Impacto Directo en esta noche. Gracias por su sintonía. A los panelistas, Victoria Urizar, internacionalista, Roxana Sánchez, periodista, y Germán Galindo, internacionalista. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerden, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.